un año y medio, a pesar de que las amenazas y la vigencia de las medidas para proteger a mi hermano, la policía hace un año y medio se retiró, aseguró el hermano. La autoridad no hacía nunca caso para que vinieran a ver cuando este tipo de cosas pasaban, disparos o disputas. El 22 de marzo del 2019, la Corte Interamericana repudió el asesinato y recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que le había otorgado las medidas cautelares, las cuales se establecieron para garantizar su vida y su integridad personal. Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la Corte Interamericana volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia y amenazas y hostigamiento que sufren los líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del caso de Sergio Rojas Ortiz. En septiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver un caso debido a la negativa reiterada de los tribunales penal, en este caso el Tribunal Penal de Buenos Aires de Punta Arenas, de autorizar los allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen. Gracias a los llamados de la ONU y de la Corte Interamericana, así como diversas organizaciones nacionales, internacionales de derechos humanos, académicos y miembros de distintos pueblos originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas realizada el 3 de diciembre del 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención a la debida diligencia. El pasado 21 y 22 de enero del presente año, un medio de comunicación digital publica varios reportajes basados en el expediente judicial del caso del asesinato de Sergio Rojas, en los que hace una especial referencia al informe elaborado por el organismo de investigación judicial. Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que está establecido en la ley la confidencialidad del caso. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente que debía ser tutelado por las instancias judiciales, lo que podría recurrir o incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales nuevamente a las personas informantes. Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente y sistemática violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, en especial el derecho de orden territorial. Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable para la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia histórica, afectaría de manera irreparable la credibilidad del Estado. Para hablar a profundidad de este tema, tenemos hoy la participación de Pablo Sivas, recuperador del pueblo Brorán. A ver, Osvaldo, si le pone volumen ahí al
y nos da un saludo Pablo, ahí que está con frío, lo veo, pero un saludo Pablo. Bueno, buenas tardes y un saludo a todos. Qué bueno estar haciendo estos programas. Para nosotros es un día doloroso, pero bueno, tenemos que seguir en la lucha, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que esté haciendo este programa para que el pueblo de Costa Rica conozca y tratemos de buscar justicia para nuestros pueblos. También lo acompaña ahí en la alineación, está Lesner Figueroa. Él es coordinador del consejo local que ha conformado Sergio en Salitre. Un saludo, Lesner. Muy buenas tardes, aquí estamos para seguir en la lucha, ¿verdad? Mañana, como ya lo dijo Juan Pablo, se cumplen 2 años, ¿verdad? De la ausencia de Sergio, pero solo física, ¿verdad? Porque todo lo demás aquí está presente y bueno, pues puedo decir que yo estoy aquí ahora como parte de los compañeros que estamos al frente para seguir allá en nuestro pueblo la lucha y pues esperamos que todo camine hacia adelante y todos estos programas nos ayudan para seguir dándole a conocer lo que es nuestra problemática. Así es. Muchas gracias, Lenner, por hacerse presente y también nos acompaña Osvaldo Durán, que que está a nombre de la Comisión del Peritaje Cultural de CONARE, que es una instancia creada por los rectores para el caso de los pueblos indígenas. En el caso de Osvaldo también trabaja en el Instituto Tecnológico. Un saludo, Osvaldo. No lo veo tomando café. Estamos ahora con un agua dulce, el café ya pasó Una hierbita. hace un ratito. Con una hierbita. Muy Gracias. bien. Estas fechas son yo diría que una mezcla de tristeza, de indignación por el asesinato de Sergio, pero también de mucha alegría porque estas desgracias también empujan a los pueblos, en este caso los pueblos indígenas originarios de Costa Rica, a reimpulsar sus luchas y bueno, todo lo que podamos hacer para apoyar es una lucha por la dignidad de estos pueblos y sus derechos, no se trata de ninguna otra cosa y bueno, qué dicha que podemos estar en esto. Gracias, Mauricio, por la invitación al programa a todos y todas. Les voy a pedir que cuando hablen, por favor, se acerquen al aparato porque para que todos los escuchen fuerte y claro, dirían, ¿verdad? Recordarles a nuestros radioescuchas que pueden dejar sus comentarios en este programa y llamándonos al 22 34 32 33 y también les invitamos a visitar el perfil de Voces y Política en Facebook y a seguirnos en Instagram como Voces y Política. También le damos las gracias en controles a Maritén Silva que nos está ayudando y también puede recibir sus consultas y sus comentarios en la radio. Adelante, Fernando. Gracias, Mauri. Y de nuevo un saludo para Osvaldo, Pablo y Lesner. En realidad, agregar a esto último que decía Osvaldo, y también lo dijo don Pablo Cíbar, que no es un día especialmente feliz, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario. Es un día que debería prácticamente signarse bajo el adjetivo de indignación nacional. Y como hablábamos antes de iniciar el programa, Mauricio, qué tristeza realmente, qué desasosiego, diría yo, salir de estas montañas que rodean el Valle Central, donde está la capital, el área metropolitana, y prácticamente pasar a un país distinto, donde la institucionalidad, toda la economía, las relaciones sociales, en fin, donde parece que hay otra dinámica, otra realidad. Y en este caso, yo diría, donde dejó de existir la democracia en Costa Rica.
lamentablemente, cuando hablamos de los temas. Este es el tercer programa, si no me equivoco, que hacemos este año para que la gente sepa la importancia que tiene, no para nosotros, sino para la realidad nacional, para la vida, digamos, para conceptualizar y entender cuál es la realidad de nuestra patria, que como lo hemos venido diciendo, se supone que cumplimos 200 años de independiente, pero realmente con serias limitaciones y yo diría retrocesos. Así que en realidad esto es un programa que creo que Mauricio y yo querríamos estar ahí en círculo, ¿verdad? Tomándonos un agua dulce presencialmente con ustedes tres en un conversatorio franco, directo, sobre esta memorial de Sergio Rojas y la problemática que lo envuelve. Pero quizás para iniciar este primer bloque o iniciar el conversatorio, quisiéramos escuchar y que nuestros radioescuchas conozcan de primera mano qué ha venido pasando en estos 2 años después del asesinato de Sergio Rojas, cómo está el tema de las recuperaciones en los territorios de Chinaquichá, Térraba, etcétera. Quizás hablar en ese sentido para hacer una introducción, que ese es el telón de fondo, ¿verdad? El tema territorial y la recuperación de las tierras que le pertenecen a nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Quizás en el orden puede ser don Pablo, don Legner y don Osvaldo. Como quieran, acérquese. Hablemos a ver cómo nos va con el sonido. Bueno, en estos 2 años que ha pasado un número de cosas. Un asesinato más, el proceso de recuperación es un Estado que sigue sin resolver los temas que nos aquejan, una institucionalidad que sigue ignorándonos, un poder judicial haciendo resoluciones en contra de nosotros, y bueno, sin número de cosas. Pero bueno, lo importante es que seguimos aquí y que seguimos pensando que tenemos que continuar hacia adelante y que tenemos la dicha, por ejemplo, de estar en este programa, que otros costarricenses nos escuchen y que realmente analizamos los comunicados, las cosas que sacan los que nos adversan, que dicen ladrones de tierra. No somos ladrones de tierra, somos recuperadores de nuestras tierras. Y yo creo que ese es el sentido que debe quedar bien establecido, ¿verdad? Entonces, en estos 2 años nos han pasado, bueno, después del asesinato de Sergio, hay un segundo asesinato que sigue en la impunidad, que sigue un Estado diciendo que son hechos aislados y que no se relacionan. Sin embargo, está plenamente claro que esos asesinatos van en la línea de las recuperaciones. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de recuperación, entonces hablan, ahí están los ladrones de tierra, ahí están los que perturban la paz, ahí están los violentadores de los derechos humanos. Y ese es el sinónimo que se da. Sin embargo, nuestra lucha es una lucha por justicia, es una lucha porque se reconozcan nuestros derechos. Y ahí vamos. Entonces, estos 2 años hemos enfrentado eso. Seguimos con el proceso de recuperación y eso no para. O sea, es una semilla que fueron 30 años de exigencia al Estado para que las cosas se cumplieran. Sin embargo, en esos 30 años el Estado no ha cumplido. En 10 años que llevamos, bueno, ya 11 años de que se iniciaron los procesos de recuperación, ya tenemos bastante tierra recuperada, hay bastante alegría, a pesar de todas las situaciones que generan, que el juez ordena que se haga el desalojo. Sin embargo, esas tierras siguen produciendo y siguen dando alegría a nuestras familias que pueden tener un espacio con mucho más dignidad de estar ahí. Tal vez Pablo y Legner,
digamos, tal vez sería bueno aclararle a quienes nos escuchan cómo ha crecido, si es que ha crecido o ha mejorado o se ha entrelazado mejor el nivel de organización de las diferentes comunidades y de los diferentes territorios indígenas, digamos. Se ha fortalecido, digamos, el músculo de lucha organizativa en estos 2 años. Sí, claro, creo que eso es uno de los puntos que quisiera resaltar. El hecho de que ahorita en estas instancias, ¿verdad? Estos momentos donde nos encontramos, los pueblos que hemos estado en lucha, hemos intensificado nuestras relaciones y eso ha hecho, por ejemplo, que nosotros empecemos a tener como un gobierno propio más fuerte, y creo que lo mismo ha pasado con Terra y Cabagra, y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer. De hecho, ya nos hemos reunido varias veces, conversamos muy frecuentemente. Entonces, me parece que, bueno, porque primero, establecer algo fuerte como nuestros gobiernos propios, ¿verdad? Con la ADI y todo lo demás y el Estado en contra, no es algo fácil. Entonces, ahorita tener una organización que sí nos representa viene a ser un gran logro para nosotros. Claro, hay una relación muy importante. Por ejemplo, yo lo resaltaría un poco más. Desde el 2010 venimos trabajando con las organizaciones tradicionales de nuestros pueblos. Eso ha sido todo un rompimiento porque el Estado ni nadie las reconoce. Sin embargo, estos gobiernos propios, que le llamo, estas autoridades propias, hemos entrelazado nuestras luchas, o sea, de unirnos, de sentarnos a conversar con los otros territorios. Ya lo decía el hermano Lesner, o sea, nosotros tenemos ahora una secuencia de reuniones entre los territorios que estamos en los procesos de recuperación, que esos procesos de recuperación se han venido de la mano con las organizaciones tradicionales, las organizaciones culturales de nuestros pueblos. Y entonces ese ha sido un amarre que hemos hecho. Un sueño de Sergio Rojas era que la ADI tenía que desaparecer porque la ADI es una instancia de representación del Estado-gobierno y no representa a pueblos indígenas. Y la lucha era porque esas ADIs en algún momento desaparecieran, y Sergio Rojas hablaba de las instancias tradicionales nuestras que tenían que luchar. Y desde el 2010, pues, se viene trabajando con estas organizaciones propias y venimos en una situación importante. Por ejemplo, tanto el Consejo de Salitre como el Consejo Broran somos peticionarios ante la Comisión de Derechos Humanos sobre las violaciones que el Estado costarricense hace a los pueblos indígenas. También es importante hablar un poquito de cómo va el proceso de recuperación. Esto ya lo hemos tocado en otros programas, pero sería bueno recordarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está activo, digamos, en este momento? Y en qué territorios, Pablo y Lesner. Bueno, en el caso de Terraba, hay unos sistemas que es importante que también que el pueblo de Costa Rica los conozca. Cuando se hace una recuperación, hay todo un proceso, hay hay que prepararse contra los terratenientes, porque vienen las demandas, porque vienen, o sea, un sinnúmero de cosas que tenemos, que son desgastes muy fuertes y que desde ahí, pues no se pueden hacer recuperaciones muy seguidas. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando en el 2014, cuando en Salitre se hicieron 14, 17 recuperaciones muy seguidas, la violencia fue tan enorme que se hace inmanejable para poderla sostener nosotros. En el 2019, con el 2020, perdón, el 2020, cuando en Terra se tratan de hacer varias recuperaciones, de ahí ocurre el asesinato. Entonces, a través de las organizaciones tradicionales, lo que estamos es como midiendo el proceso, o sea,
tenemos que sostener las recuperaciones que están, porque le digo, no tenemos que sostenerlas solamente contra los invasores o contra los terratenientes, sino que tenemos que sostenerla también contra un poder judicial que se viene en contra de nosotros y un gobierno que no cumple los procesos. Entonces, Eliezer quiere agregar algo. Bueno, quisiera decir que a partir, ¿verdad?, del asesinato del hermano, nosotros empezamos una reorganización porque Sergio significaba una gran parte de la lucha, que en su momento, ¿verdad?, con nosotros era muy distinto ahora que no lo tenemos y que pues quizás en muchos aspectos nos ha afectado. Entonces hemos tenido que reorganizar como nuestras bases para poder seguir adelante, y eso tiene que ver con lo que ahorita dije sobre las relaciones que hemos implementado con los demás pueblos para poder seguir adelante. Y creo, bueno, me parece muy posible que en un pequeño tiempo podamos volver otra vez a los procesos. Como lo dijo Pablo, es que es un proceso que pues, lleva mucho más que simplemente hacer una recuperación, ¿no? Es más allá. Entonces, todos esos asuntos que tienen que ver con las recuperaciones, tenemos que valorarlas y seguir adelante. Pero me parece que ya pronto, ¿verdad?, vamos a tener otra vez los movimientos, porque ya como vemos, ¿verdad?, el Estado no ha cumplido nada, ni las medidas cautelares, ¿verdad?, ni nada de lo que dice en reuniones. Entonces, pues, le va a tener que tocar al pueblo. Ahora, Mauri, sí, ahora tuvo problemas Doris para llegar hoy, ¿verdad? Pero lo que vimos después del asesinato de Sergio fue también el aumento en Chinaquichá, inclusive en Cabagra y en los territorios malecos, ¿verdad? Que eran territorios que no habían manifestado, que no estaban en parte del movimiento. Entonces, digámoslo así, que el caso de Sergio, evidentemente la violencia se concentra en dos territorios, que son los que tienen medidas cautelares, pero en otros territorios sí ha habido un crecimiento importante de las recuperaciones, ¿verdad? Y se entiende que bajo un contexto de tanta violencia, pues no sea muy sensato seguir recuperando en los territorios donde está esa violencia, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante anotarlo, que tal vez para el caso de los otros territorios, Sergio sí ha sido y no lo digo que no sea para Terra ni para Salitre, sino que también ha sido una figura muy importante. Yo me acuerdo como decía Doris, ¿verdad? Que el día que mataron a Sergio, ellos prácticamente salieron a tomar, ¿verdad? La respuesta inmediata de Chinaquichá fue: vamos a tomar una finca, y así han sido en otros territorios, ¿verdad? Entonces se puede decir que el movimiento no necesariamente se ha apagado, sino más bien ha aumentado en otros territorios. Tal vez Osvaldo por ahí podría hacer un pincelazo de lo que pasa por otros lados. Mauricio, bueno, y repetir que, bueno, dentro de todo es igual un honor estar con Pablo, con Lender y con ustedes y poder hablar de esto. Yo diría dos ideas así como en titulares por ahora. Primero, que yo creo que hace 2 años Costa Rica sufrió un socollón, un terremoto, porque nos volvió a la realidad en muchos sentidos. Para mucha gente fue decir: mira, los indios existen, los indígenas existen en este país. Hay gente indígena y mataron a un indio, como dice la gente, y entonces como que volvieron a darse cuenta de que efectivamente en Costa Rica hay población indígena, hay pueblos, y ese desconocimiento pavoroso que nos han enseñado, es decir, no es una contradicción, nos enseñaron a desconocer, nos enseñaron a negar, nos enseñaron
el racismo como parte fundamental de la sociedad costarricense, y ese racismo condujo la negación de que la negación de las culturas indígenas, la negación de los pueblos indígenas con todo lo que eso implica. Cuando asesinan a Sergio, porque los pueblos indígenas están recuperando su territorio, de aquí muchísima gente cae en cuenta de que, mira, efectivamente en Costa Rica hay poblaciones indígenas y mucha gente ni siquiera se daba cuenta porque eso no forma parte de la identidad de toda la nación costarricense. Están excluidos, y lo que pasa con el asesinato de Sergio, que se reconfirma con el asesinato de Jerry, menos de un año después, pues aquí yo lo que siento es que, y lo que podemos ver, es que los indígenas están volviendo, retornando, recuperando, para usar la palabra concreta de recuperación de sus territorios. Y creo que esto significa recuperar tierra en el sentido material de la recuperación de la tierra, pero significa también recuperar la posibilidad y la capacidad que tienen de volver a sus prácticas culturales productivas, etcétera, de una manera en que tienen que hacerlo luchando por sus propios derechos. Ese es el otro asunto. La lucha por los derechos es lo que se está, vamos a ver, reiniciando aquí con todo esto, y es una lucha fundamentalmente humanitaria, porque ha sido gente totalmente excluida, totalmente desconocida, negada, gente que ha sido violentada de todas las formas, y entonces estos procesos permiten eso. La segunda idea es que esa negación y el asesinato de Sergio, que la puso en evidencia, yo creo que nos tiene que hacer pensar en otra dimensión de las cosas. Cuando los indígenas y muchas personas decimos que el Estado es responsable, es porque efectivamente, desde que el Estado nos enseña y nos da apenas una pincelada, cuando mucho, de la existencia de los pueblos indígenas, ahí empieza la negación. Pero cuando el Estado no aplica las leyes que tiene que aplicar, que el mismo Estado creó, que aseguran la existencia y en territorio, la existencia territorial, por decirlo así, de los pueblos indígenas, ese desconocimiento y esa negación le hacen que el Estado como institucionalidad se convierta en un Estado negligente, ineficiente, y yo me atrevería, no es un atrevimiento, es lo que la realidad dice, cómplice de la violencia que sufren los pueblos indígenas. Porque cuando el Poder Judicial no actúa como tiene que actuar, cuando los jueces fallan, voy a aclarar esto, es decir, cuando los jueces fallan con el derecho agrario y no con la ley indígena y el convenio internacional, por ejemplo, el 169 de la OIT, ese desconocimiento hace que el Estado como institucionalidad sea un Estado negligente. Y digo cómplice de la violencia porque cuando el Estado tiene las herramientas para resolver y no resuelve, ¿cómo se llama? Entonces aquí estamos ante un problema mucho más serio que esto, y yo creo que, bueno, hay otra cuestión que se pone aquí de manifiesto, que es que, bueno, las organizaciones de los pueblos indígenas están volviendo, como ya ellos lo dijeron, y yo lo quiero repetir de esta forma, están volviendo a su forma de organización original, porque no necesariamente las asociaciones de desarrollo integral, que son una parte de la estructura del poder o blanco que fue impuesto a los territorios indígenas, no necesariamente, en algunos casos sí, en otras no, representan directamente lo que los y las indígenas quieren en sus propios territorios. Entonces me parece que sobre eso también hay que hacer un llamado de atención y hacer pues una excitativa definitivamente a todas las instancias del gobierno de este país, de la institucionalidad costarricense, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y parte de lo que tenemos que hacer es por lo menos conocer la ley indígena y saber que existe, y conocer otra legislación y saber que existe. Es decir, ¿cómo yo como juez voy a juzgar si aplico lo que no tengo que aplicar? Eso no se vale, por decirlo en términos bien sencillos. De lo que ha dicho Osvaldo, quedan algunas cosas bien marcadas que me gustaría tal vez subrayar. Y así lo hemos hecho en otros programas, ¿verdad, Mauricio? Una es el tema de que estas recuperaciones de tierra es dentro de su territorio indígena. No estamos hablando de que son tierras que están fuera del territorio indígena, que incluso territorio indígena que fue demarcado por el mismo Estado en su momento, y que los terratenientes o los no indígenas, mediante diferentes formas, han ido tomando, diríamos, de manera ilegal,
¿verdad? Porque son tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, que incluso el tema de la autonomía misma, cuando aquí se habla de que las aditis no son realmente los verdaderos representantes gobiernos, es porque se pone en tela de duda, digamos, el real reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, de su propia organización, tus propios formatos de organización, e incluso de haber participado, cosa que dudo que lo hayan hecho allá en la década de los años 70, del establecimiento de lo que, digamos, de la sensorialidad de estos pueblos con la tierra que les pertenece, digamos, ¿verdad? Que muchas veces las delimitaciones de estos territorios fueron, digámosle así, bastante antojadizas, incluso, ¿verdad? Que eso también puede estar en cuestionamiento. La otra cosa es que no se recuperan para mantenerlas ociosas, o sea, se recuperan para poseerlas en un estilo de vida, en una visión de mundo, en una cosmogonía, en un tipo de relación con la tierra, con el ambiente, con los formatos de producción. Muchas de estas tierras incluso pueden ser ociosas de muchos años, y que se tienen ahí, digamos, no haciendo nada, incluso, ¿verdad? Como un símbolo de opulencia terrateniente, diríamos. Y la recuperación implica incluso devolverle a la tierra una armonía, una forma distinta a la que estaban como estaban siendo explotadas, muchas extractivismo incluso en estas zonas. La otra cosa que me parece a mí importante y es que no se habla mucho, yo esto no veo muchos reportajes porque aquí, como dice Osvaldo, incluso la omisión y el silencio de la prensa hegemónica de este país fomenta la discriminación y el racismo, pero no se habla mucho de cómo se organizan cómo, digamos, cómo existe una organización no indígena, no sé cómo decirles, informal o qué sé yo, de cómo ejercer la violencia física, psicológica en contra de los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea que hay todo también en estos lugares una forma de pensamiento, yo diría totalmente antidemocrático, autocrático, de personas que se organizan para hostigar y violentar y, bueno, asesinar personas. Y esto, dicho así fríamente, ¿verdad? Es una historia que este país tiene que estar ventilando, que no puede estar ocultando realmente, ¿verdad? Y de eso hay poco reportaje, cómo se organizan, digamos, el tema del armamentismo que hay en la zona, en fin, incluso cruzado a veces con licor, etcétera, ¿verdad? Es decir, eh, que hay como una forma de violencia, no voy a decir institucionalizada, pero aceptada en la indiferencia de las instituciones, de los medios de comunicación, etcétera. Me parece que ese es otro punto que da cuenta, digamos, de un país De que uno hecho, no quiere reconocer, ¿verdad, Mauricio? sí, de hecho, este fin de semana y estos días que han pasado, hemos visto en Facebook unas amenazas muy directas a Pablo Sívar, ¿verdad? Realmente con los antecedentes eh, que tiene Pablo, ¿verdad? Junto con Sergio, ¿verdad? De conformar el Frente de Pueblos Indígenas, de estar ahí durante tantos años, ¿verdad? El frente de las luchas, tanto desde que me acuerdo yo, desde Novegue hasta actualmente, ¿verdad? Ya son como 40 años de trayecto y hemos visto amenazas muy crudas y muy directas. Y desgraciadamente, como en el caso de Sergio,
y Jerry, hubo un ciclo previo de violencia, y bueno, todo hace indicar que las medidas estas generales de cautelares que le pusieron al gobierno en la corte no sirven para evitar asesinatos y no sirven para proteger a los pueblos. O sea, y también leímos y escuchamos a Pablo en un audio muy fuerte hablándole al gobierno, directamente al presidente Carlos Alvarado, diciendo, bueno, ahí están los mensajes, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, Pablo, yo quisiera preguntarle usted puso la denuncia, particularmente en la fiscalía, en la instancia del caso, pero de usted la semana pasada le cortan las mangueras, esta semana de agua, esta semana lo amenazan por redes sociales de manera muy violenta y sistemática, ¿verdad? Y evidentemente es de preocuparse. ¿Cuál es la situación concreta? O sea, ayer salió un comunicado de la presidencia diciendo que usted estaba absolutamente bien, que todo estaba perfecto, y es reiterado ese modus operandi del gobierno, ¿verdad? Parece bastante cínico, ¿verdad? Por un lado usted ahí denunciando una cosa y por otro lado el gobierno diciendo como que todo está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación real, Pablo? Mira, es una situación bien difícil, bien complicada, o sea, porque yo le decía aquí a los compañeros, por ejemplo, de donde cortaron la manguera, a mi casa yo estoy a 75 metros. Eso quiere decir que mis enemigos están muy cerca. O sea, y haciendo Y que daño. lo vigilan, Pablo, y que lo vigilan. Claro, que me tienen totalmente controlado. O sea, por ejemplo, los carros de la hija de Hilda, de los yernos de Hilda, pasan pitando, pasan, o sea, y ese es un proceso. Lo que pasa es que sobre eso no hay absolutamente nada. ¿Sabes? Y el gobierno, es lógico, si ustedes escuchan el gobierno cuando se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le piden sobre los asesinatos tanto de Sergio como de Jerry, dicen que son hechos aislados, o sea que no tienen que ver, y posiblemente mañana Pablo, Lesner o cualquier otro de nosotros aparece muerto y igual va a seguir diciendo el gobierno que son procesos aislados. Sin embargo, está determinadamente claro que son procesos por recuperación de tierras. Y eso yo quiero que quede bien claro. O sea, a Sergio igual lo comenzaron a amenazar y amenazar y amenazar. Todavía a mí no me han disparado. Recuerde que a Sergio le dispararon antes de asesinarlo. Pero usted lo persiguieron con un cuchillo ahí por a mí me han perseguido con un cuchillo, a mí me han tirado cuchillo, a mí me han tirado piedras, a mí, o sea, Lo han mordido, Pablo, pero solo falta, o sea, usted tiene toda la... Y entonces, y ese es el proceso. Yo decía, yo salí, a veces, yo tenía un carro pequeñito, y en ese carro yo salía a la calle y Toyotas Prado o Hilux me perseguían, tiraban el carro, nunca me golpearon, pero es una forma de intimidad, es una forma de que de ahí uno ni siquiera puede dormir tranquilo. O sea, yo venía con un proceso, pero estos días que la manguera parece macheteada tan cerca de mi casa, me da un montón de dudas, o sea, un montón de situaciones. ¿Cómo es posible que esa gente llegue prácticamente a mi casa? O sea, entonces, sin embargo, pues ya la policía lo que dice es que estoy bien. Se ponen las denuncias. Estoy cansado de poner denuncias. O sea, porque todas se archivan. Todas se archivan. No hay ninguna denuncia hasta el momento que tenga un juicio. Sin embargo, yo tengo una denuncia que me hace un tipo ahí y que dice que yo lo iba a matar. O sea, yo no sé de dónde saca eso. Y tengo un juicio ahora en mayo, ¿verdad? Esa denuncia sí avanza. O sea, cuando son en contra de nosotros, esas denuncias avanzan muy rápido. Lo hicieron con Sergio cuando lo pasearon, cuando
lo exhibieron, vean, aquí está el delincuente esposado, aquí está el violador esposado, o sea, toda esa cuestión, ahí sí lo exhiben, ahí sí hay justicia, ahí sí se aplica rápidamente. A Sergio lo tuvieron 7 meses en la cárcel. Sin embargo, el juez dice, no, yo no lo estuve en la cárcel. Era porque usted no tenía 30 millones para pagarlos. Si usted hubiera depositado los 30 millones de finanzas, usted nunca hubiera estado en la cárcel. O sea, eso es ilógico. O sea, eso es para mí un racismo puro en contra de nosotros. Y de ahí, esa es la lucha que llevamos. O sea, entonces, por supuesto que ahí estamos. O sea, ahí seguimos en la lucha y eso... A veces me pongo a pensar y a veces yo he dicho, no sé cómo hacemos para continuar, pero sí hay una razón de continuar. Están mis nietos, mis bisnietos, está la futura generación indígena que debe quedar tranquila y que debe vivir en paz y que debe vivir en ese pedazo de tierra que el Estado nos ha dado y que ese Estado no ha cumplido con los procesos que dice claramente. Y entonces yo no soy un ladrón de tierras. Yo no soy todo lo que dicen en su Facebook. Yo defiendo la tierra que nos pertenece. Esa tierra nos pertenece. Y el Estado es el responsable de ese proceso. Y entonces, pero ya yo soy el que sufro todas las consecuencias. Ni Carlos Alvarado, ni los ministros, ni los jueces, ni nadie, porque más bien los jueces se conjugan con ellos. Ahora, ante esto que estábamos allá, porque hay un sitio sagrado que Hilda Granados profanó. Hay una demanda que puso el museo y esa demanda no se ha movido. Casi lleva 1 año y no se ha movido. Es interesante eso. O sea, y entonces ella entramos, ¿y qué entra? Entra a guaquear. Ahí están los huecos recientemente hechos. Pero ella dice, esta es mi propiedad privada. Y llega el policía y dice, esta señora, porque Giancarlo con el tema del agua le dio una medida cautelar que no nos podíamos acercar a Hilda, y entonces dice el policía, Hilda tiene una medida cautelar y ustedes lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar a la cárcel. O sea, eso son intimidaciones para nosotros. Yo siempre sostengo y digo y termino diciendo, esa tierra nos pertenece por ley, por decretos, por todas las circunstancias. Entonces, como pueblos indígenas tenemos derecho a esa tierra. Y no tengo derecho de ser maltratado, de ser humillado y de ser perseguido por ese proceso. En el caso, Lesner, de la gente en Salitre que ha sido, de los compañeros y las compañeras que han sido amenazados de muerte y que han sufrido ataques, ¿hay algún cumplimiento de medidas cautelares? ¿Cómo funciona la vida real de eso, verdad? Porque el gobierno ahora inclusive nos contaban, yo no sé si es cierto, ustedes no lo pueden confirmar o no, que el gobierno más bien estaba viendo cómo se quitaban encima las medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, de alguna forma eso es preocupante porque si no las cumple, ¿verdad? Y se las quiere quitar de encima, la poca o nula protección que da prácticamente desaparecería, ¿verdad? Prácticamente los deja a la libre lo que pasa. Entonces, Lesner, ¿cuál es la situación particular? Porque en el caso de ustedes hay bastante gente que ha sufrido ataques directos y que está amenazada de muerte también. Sí, para empezar, ¿verdad? Las medidas cautelares que el gobierno dice que está cumpliendo, eso, ¿verdad? Ni siquiera se ha implementado. No sé de qué es lo que habla el gobierno, y es lo que siempre le hemos discutido e incluso demostrado de que ellos no están implementando nada. Luego, con los compañeros y yo mismo, ¿verdad? Que hemos estado en procesos y amenazas y siendo violentados y todo lo demás. Lo mismo, es el caso similar a Pablo, ¿verdad? Tenemos varios compañeros baleados, cortados, golpeados y demás, pero resulta que ninguno de todos tiene un juicio. Esos agresores no han tenido un juicio. Tenemos un caso reciente donde a Minor, por ejemplo, lo han baleado 2 veces, no tiene juicio, nada, el agresor sigue libre, nada de medidas cautelares, así el agresor pasa ahí por la calle como Pedro por su casa, y más bien ahora que Minor tiene una denuncia en su contra, ahí sí lo están solicitando para que se presenten pronto, ¿verdad? A todo lo que es ese proceso. Entonces ahí es donde se ve claramente lo que dice Pablo, es
el Poder Judicial está en contra de todos nosotros. Incluso, yo siempre digo, ¿no? Yo mismo me vi en procesos donde a mí sí me buscaban por todos lados. De hecho, no solo en cuestiones como de recuperación de tierra, sino en donde inclusive a veces, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo no acompañaba a los compañeros a recuperar por algún motivo, sino que tal vez me presentaba en unas ocasiones, pero resulta que a mí también me citaban en denuncias penales que yo agredía a un no indígena, no sé qué, cuando yo ni siquiera tenía que ver arte ni parte en el asunto, pero no importa, siempre yo me presentaba porque quería desmentir todo ese tipo de acusaciones. Y aún así, el Poder Judicial me citaba todo el tiempo que yo tenía que ir. Entonces, se ve claramente cómo el Poder Judicial acciona en contra nuestra. Cuando se recupera, llegan los agentes del OIJ y más bien llegan amenazando a nuestros compañeros, 20 años de cárcel, 30 ustedes si no salen de aquí. Y los casos que tenemos, no solo el del asesinato de don Sergio, que se quería archivar, ¿verdad? Todas las otras denuncias y denuncias penales, ¿verdad? Y demandas agrarias, ninguna hasta el momento, salvo algunas tal vez, han sido resueltas. Entonces, creo que el panorama es el mismo, el panorama sigue siendo el mismo y más bien creemos que está empeorando. Entonces, todo esto conlleva a que nosotros empecemos a decir que no sé, de verdad que la justicia no existe para nosotros. Y como decía el compañero Fernando, cuando ellos están en el Valle Central es un mundo y cuando estamos allá es otro mundo, exactamente así es. Sí, tal vez. Así es, tal vez, Osvaldo, usted que es representante del Estado, de las universidades. Hay muchos estados. Debemos cumplir las universidades, bueno, yo también, las universidades, para balancear, bueno, y Fernando también, para balancear de alguna forma los exabruptos del Estado, ¿verdad? Las parcialidades, digamos, la complacencia, la violencia tan estructural que el Estado de alguna forma ayuda a perpetuar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos una función importantísima de equilibrar y por eso tiene sentido la autonomía universitaria de alguna forma para que nosotros podamos hacer ese balance que no hace ninguna otra institución pública. Yo creo, Mauricio, que, vamos a ver, en primer lugar, aquí no se actúa por cualquier cosa, sino se actúa literalmente ante la indefensión de los pueblos indígenas. Alguien puede estar indefenso porque sufre violencia de otra persona, pero cuando es violencia organizada, cuando es violencia estructurada de forma tal que atenta contra el patrimonio material y contra las personas directamente, creo que ahí la indefensión se multiplica, se hace mucho más grande. Cuando a Pablo Sivas le mandan estos mensajes diciendo que a todo cerdito le va a llegar su momento y que es un pillo y que es, etcétera, ¿verdad? Que pronto hay que llenarlo de plomo. Es decir, estamos hablando de amenazas realmente serias. ¿Cómo es posible que no se abra una investigación sobre esto? ¿Cómo es posible que cualquier amenaza contra un indígena o una indígena no se haga efectivamente, no se le dé seguimiento? Pero yo quisiera, vamos a ver, hablando de cumplimiento de la ley y de las obligaciones, que sí, efectivamente, como funcionarios públicos tenemos obligaciones. Yo quisiera llamar la atención sobre esto. Vean, por ejemplo, lo que dice aquí el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Una ley reciente del 24 de julio del 2018, que es como si no existiera. Pero vean la claridad con que la ley dice algo que yo me pregunto y le pregunto a la gente, lo estamos haciendo. En el artículo 11 dice, la Contraloría de Servicios del Poder Judicial realizará visitas periódicas a las comunidades indígenas del país para informar a las personas indígenas en el idioma de aquellas a quienes se dirija sobre sus derechos específicos frente a la administración de la justicia, para lo cual podrá hacerse acompañar por las organizaciones sociales que estimen necesario. ¿Cuántas visitas han hecho
el Poder Judicial, por ejemplo, a las comunidades indígenas para hablar de derechos y tal. Aquí en esta ley también se habla, ¿saben de qué? De la capacitación permanente que deben recibir los funcionarios del Poder Judicial para que efectivamente tengan pleno conocimiento y apliquen la ley como tiene que aplicarse. Cuando nosotros decimos que el Poder Judicial no aplica la ley que tiene que aplicar, desgraciadamente estamos hablando de que usted está juzgando la invasión a los territorios indígenas con el derecho agrario del país, y eso no se puede seguir haciendo, porque estamos hablando de derechos distintos, estamos hablando de legislaciones distintas, y las comunidades indígenas de este país, los pueblos originarios, tienen legislaciones específicas que hay que respetar, acatar y sobre todo aplicar. Ahora, no es solo un asunto nacional. Creo que Costa Rica, sistemáticamente y durante muchísimo tiempo, la institucionalidad ha caído en el error de no aplicar los convenios internacionales que se han firmado. Yo creo que estos 2 años del terremoto, después de la muerte de Sergio y el asesinato también, después de Jerry, nos tienen que hacer pensar definitivamente en que Costa Rica tiene que tomar un rumbo distinto con esto. Ahora, decir, vale la pena preguntarse, ¿qué pasa si dentro de los pueblos originarios la gente deja de responder como ha respondido hasta ahora? Es decir, han respondido con calma, con respeto, acatando los tribunales que no juzgan a favor suyo, sino que juzgan a favor de los otros, frente a una policía que les dice que se vayan para no causar problemas, que se vayan de su propia casa y de sus propios territorios. ¿Qué pasa si la gente deja de responder con total pasividad, como ha sido hasta ahora, y empieza a responder de otra manera? Yo pienso que ese es un escenario que el Estado costarricense tiene que visualizar. Yo pienso que el gobierno de don Carlos Alvarado todavía, en el tiempo que le queda, tiene una oportunidad para reorientar esto. Nosotros hemos venido hablando, y los indígenas lo han hecho por muchísimos años, y mucha parte de la institucionalidad, de la urgencia de tener mediación internacional especializada. Y eso es indispensable, porque si no, esto se puede convertir en un conflicto muchísimo más grande. No se está pidiendo nada que no sea justo, se está pidiendo nada más. ¿Se sabe que este territorio es indígena? Bueno, ¿se sabe a partir de cuándo se aplica la ley indígena? Bueno, los que no están a derecho tienen que corregirse la ley. Así de sencillo. Y ahí empezamos a conversar. Hace falta, también voy a decirlo así, a toda la institucionalidad, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia, a todas las instancias del Poder Ejecutivo, les hace falta desarrollar sus capacidades de diálogo, de interacción, pero tienen que empezar por efectivamente, nosotros sabemos, y no voy a decir nada nuevo, superar el desconocimiento que hay de la legislación aplicable a los pueblos indígenas. A partir de ahí podemos establecer un nuevo escenario de diálogo constructivo y de respeto, que es a lo que tiene que conducir todo esto, de los derechos de la gente indígena. De lo contrario, esto es una bomba de tiempo que va creciendo, y cuando estalle, esto va a ser una desgracia para toda la sociedad costarricense. Digo para toda la sociedad costarricense, así literalmente para toda, porque para los indígenas es una desgracia desde hace muchísimo tiempo, y efectivamente desde siempre ha sido así, de tal forma que como sociedad costarricense estamos todavía lentos en la tarea de asumir las responsabilidades que nos competen. Sí, antes de cerrar, porque nos quedan segundos, les iba a recordar que mañana tenemos una conferencia de prensa donde vamos conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos a dejar parte de lo que hemos hablado hoy y a profundizarlo, ¿verdad? Se nos van a unir otros representantes, por lo menos de otras recuperaciones del territorio allá en el norte, y también tal vez un representante también de Cabagra. Y bueno, es importante porque vamos a dejar ahí también parte de estos alegatos, ¿verdad? También vamos a estar sacando artículos en el semanario Universidad. Ya esta semana empiezan a salir ahí. Los 3 estrellas que están ahí tienen un artículo en el semanario Universidad, ¿verdad? Entonces también van a tener su participación en los periódicos de la universidad, que para eso están, que para eso paga impuestos la gente, para que haya periódico, para que haya radio, ¿verdad? Y también, bueno, a Osvaldo, pedirle que les dé una cobija
¿verdad? A estos muchachos, a estos señores, porque si no ahí se nos van a helar y van a llegar, ¿verdad? Helados a la conferencia de prensa. No sé si Fernando, para cerrar, tiene algún comentario, Fernando. No, Mauricio, en realidad creo que las voces de Pablo, de Lesner y el mismo Osvaldo hablan por sí solas sobre esta realidad, en este recordatorio de que seguimos esperando justicia para Sergio Rojas, y así va a seguir siendo hasta que no se haga justicia. Muchas gracias a Osvaldo, a Pablo, a Lesner, y de parte de Mauricio y mi persona, agradecerle también a Meriten Silva y a la gente que nos ha apoyado desde la radio con el Facebook Live. Porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos, agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Escúchenos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Universidad 96.7 FM. Voces y Política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces